asiento. Sí quisiera volverles a decir, vamos a estudiar de la Trinidad. Dicho sea de paso, ¿sabía usted que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia? La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en lo que es, ¿qué cosa? La Trinidad. Cuando decimos y hablamos de la Trinidad, pregunto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tres personas. La Trinidad significa tres personas. ¿Tres personas cómo, hermanos? Iguales, pero tres personas diferentes. No como algunos andan diciendo de que nosotros creemos en una persona con tres cabezas. No, nosotros creemos en tres personas, ¿cómo, hermanos? Diferentes, individuales, una de otra. Cada uno de ellos tiene su, ¿qué cosa? Su cuerpo, su personalidad, y son diferentes el uno del otro. Por esa razón es bueno que nosotros entendamos los aspectos de lo que se llama la Trinidad. Ahora bien, ¿sabía usted que cuando la iglesia, no, mal dicho, cuando los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaban, ellos no creían en la Trinidad? ¿Sabía usted eso? Ellos no creían en la Trinidad, de paso. Ellos rechazaban la Trinidad. Ellos decían, no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Tanto Elena de White, Joseph Bates, Jaime White, Uriah Smith, todos ellos no creían en ¿qué cosa? En la Trinidad. Nadie de ellos. Todos y cada uno solo creían en un Dios como todopoderoso, en un Dios independiente y eterno. Eso es lo que ellos creían. Pero de alguna manera ellos también pues decían de que Jesús era creado, de que Jesús simplemente tuvo su principio en aquellos tiempos. Pero queridos, le pregunto, ¿es Jesús creado? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Es Jesús creado? Alguna persona dice, bueno, ellos decían, bueno, ¿cómo es el Hijo? ¿Quién es el primero en ser? ¿Es el Hijo o es el Padre? Bueno, en el pensamiento humano, ¿quién es primero? Es el papá. ¿Y después quién? El Hijo. El detalle de esto es que hay tantas evidencias bíblicas, tantos puntos bíblicos que lo dejan a uno como pensando, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Y hoy, esta mañana, me gustaría compartir varias cosas al respecto de ello. Primera cosa que quiero compartir con ustedes es una cita que se encuentra en Hebreos capítulo 1. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Y sí me gustaría que alguien me lo lea, porque sí me gustaría que participaran también. Hebreos capítulo 1. ¿Sí? Mire lo que dice Hebreos capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 7 y también en el versículo 8. ¿Sí? A ver. Hebreos capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. A ver, ¿quién me lo quiere leer, por favor? ¿Quién me lo quiere leer? Sin pena, sin miedo. No tengan pena. Sí, hermana. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Sí. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre y jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mire, gracias. Mire qué interesante. De paso, ¿es Jesús un ángel? ¿Qué opinan? ¿Es el Hijo un ángel? ¿Es ángel el Hijo? No,
Porque ahí está diciendo en el versículo 7, ¿a quién de los ángeles? Que de paso son poderosos, fuertes, llamas de fuego, dice. Pero ¿a quién de los ángeles le dice hijo? Dios, ¿cómo? ¿Dios qué? Lea su Biblia, por favor. ¿Dios qué? ¿Cómo? Dios por los cielos. Yo le pregunto, primero, ¿es Jesús un ángel? La respuesta es no. Segundo, ¿a quién de los hijos le dice él que él es un Dios de los siglos? ¿A quién de los ángeles? Ninguno. Pero le llama al hijo, ¿cómo le llama? Le llama a Dios. Pero nuestros primeros pioneros no creían ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo? Dios. Ellos decían que era creado. El detalle es que ellos venían de diferentes religiones. Hoy en día hay personas que dicen, debemos de volver a lo que creían nuestros pioneros. Hermanos, ¿cómo va a ser eso? Si la Biblia tiene bastantes cosas que ya pronto vamos a ver en relación con esto. Y ellos, Jaime White decía, si hubieran continuado insistiendo hasta el último vestigio del papado, hubiera quedado en el pasado, como la inmortalidad del alma, la aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo. La iglesia hoy estaría libre de todos los errores que contradicen a las escrituras. Así decía Jaime White. Estaban en contra de esas cosas y decían, no es verdad. Pero la Biblia me dice, ¿de qué cosa? Que al hijo lo llama como Dios. No es un ángel. No es un ángel. Pero además de eso, por favor, miren lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 1. Solamente que vayamos al versículo número 2, 3 y 4. Pero vamos a leer primero el versículo 2. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Versículo 2, rapidito, sin pena, sin miedo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Mire, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está diciendo? ¿A quién? ¿Y cómo? Él nos ha hablado por medio de ¿quién? El Hijo, al cual lo ha considerado él heredero de todo, ¿sí? Y el detalle en esto es, mire ahora el versículo número 3. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Versículo 3. Miren lo que dice, versículo 3. Léamelo, por favor. Sí. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su eternidad, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se secó a la mezcla de la humanidad de la naturaleza. Miren, hermanos, ahí hay bastantes cosas que necesitamos decir y aprender. Número 1, el Hijo es el ¿qué cosa, hermanos? El Hijo es ¿qué cosa? El resplandor de ¿qué cosa? ¿El resplandor de qué? De su gloria, la gloria del Padre. Por eso cuando Jesús anduvo, Jesús dijo, yo soy el que al que puedo mostrarles al Padre. Cuando aquel Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre, ¿verdad? Cuando aquel le dijo, muéstranos al Padre, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo que han dado con vosotros y todavía no me conocéis. ¿Por qué? Porque además de decir eso, es porque en Hebreos dice que Él es el que sustenta todo. ¿Qué es sustentar todo, hermano? ¿Qué es sustentar todo? Es el que mantiene este planeta girando. Es el que mantiene la vida de todos y cada una de las personas y los animales. Él es el que brinda que la tierra siga produciendo y haya de todo. ¿Para quiénes, hermanos? Para los seres humanos. ¿Sí? Jesús es no solo el resplandor de la gloria de Dios,
sino que es el que sustenta todo lo que hay en este planeta. ¿Se puede usted imaginar? Yo le pregunto, ¿será Dios? Ya lo vimos que sí. Pero mire lo que sigue diciendo versículo número 3. Dice, y todo se sostiene por el mundo, por el poder de, ¿qué cosa, hermanos? De su palabra. Yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo fue que las cosas existieron, hermanos? ¿Cómo existieron las cosas? Hermanos, solo por la palabra de Dios. Dice la Biblia, Dios habló y ¿qué cosa? Dios dijo, haya luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. ¿Y qué sucedió? Dios dijo, descúbrase la tierra de estas aguas. ¿Qué pasó? Hayan animales en las aves, en el cielo, arriba en el cielo y abajo. ¿Hubieron animales? Todo fue creado por Él. Amén, hermanos. Pero el detalle es que aún así en esos tiempos, cada uno de los mismos pioneros decían, no es así. Un hombre llamado J.N. Andrews, John Nevis Andrews, él dijo lo siguiente al respecto de la Trinidad, que menciona que esta doctrina de la Trinidad había sido establecido en el Concilio de Nicea, el 325, donde se decía que la personalidad de Dios y de Jesucristo nuestro Señor es la manera infame como fue impuesto en la iglesia y aparece en las páginas de la historia eclesiástica, que provoca en los que creen en esa doctrina. Pero yo ahorita le estoy preguntando, ¿de dónde estamos sacando los versículos? Mi hermano, de la misma Biblia, ¿sí? De la misma Biblia. Mire ahora, por favor, verso número 4. Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo ¿qué? 4. Vamos al 4 ahora. Veamos al 4. ¿Qué dice el 4? Sí, sí. Sí. Excelente nombre que ellos. Miren, hermanos, ¿qué está diciendo? Es más que ¿qué cosa? Excelso, más grande que aún que aún los ángeles. ¿Sí? El detalle en esto dice que es superior a los ángeles. Ahí está diciendo que Él tiene mejor nombre que ¿qué cosa? Que todos los demás. Yo le pregunto, ¿hay algún lugar donde diga que el nombre de Dios es poderoso? ¿Ah? ¿Hay algún lugar donde dice que hay que tener cuidado en usar el nombre de Dios, hermano? Oiga, mi hermano, serio el asunto lo que estoy diciendo ahora. Por eso dice que tiene un nombre poderoso y lo heredó fuerte. Pero junto con eso, aquí viene la parte. Mire el versículo 5, por favor. Y aquí es donde quiero llegar en esta primera parte. Versículo 5 y versículo... Sí, vamos a leer primero solo el versículo 5. ¿Alguien que me lea el versículo 5, por favor? ¿Sí? Bien, hermanos, ¿qué está diciendo ahí? ¿A quién de los ángeles le dijo qué cosa? ¿A quién de los ángeles dijo eso? Tú eres hoy mi hijo. Yo seré a ti por padre. ¿A quién le dijo eso de los ángeles? A ninguno. Vuelvo a repetir, ¿es Jesús ángel? ¿Es un ángel? La respuesta es no. Cuando el ser humano cayó, ¿había ya un plan de salvación cuando el ser humano cayó? ¿Había ya? ¿O fue en último momento que dijo Dios, ay, ¿qué vamos a hacer? Ya el hombre cayó, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Así hizo Dios?
No, hermanos, ya había un plan. Ya existía un plan desde las eternidades. Dice el libro de Efesios que ya había un plan antes de todo. El detalle en esto, cabe mencionar, queridos, de que es importante lo que pasa ahora. Dios le dice al otro, Dios le dice a este, mira, vamos a hacer un plan. Tú serás el hijo, yo voy a ser el padre. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que pudiera venir a salvar a quienes, a todos y cada uno. Se pusieron de acuerdo, ¿ok? ¿Cuál va a ser tu rol? Mi rol va a ser, ¿qué cosa? Mi rol va a ser padre. ¿Tu rol va a ser qué cosa? El hijo. Yo le pregunto, ¿y es así el asunto? ¿Es así? Y queridos, y el detalle es que así fue en eso. Por eso, Jesús es Dios y coeterno. ¿Con quién? Con el Padre. Y es allí donde Hebreos nos presenta cada uno de estos aspectos. Mateo capítulo 3, versículo número 13 en adelante, por favor. Miren lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser, ¿qué cosa, hermanos? Bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, ¿qué cosa? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, ¿qué cosa? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué pasó? Juan aceptó, y aquí viene el asunto. Verso 16. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió, hermanos? Los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abrieron, ¿qué aconteció? El Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Sí? Y luego hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? ¿Sí? Entonces, hermanos, tres cosas que necesitamos ver ahí. Número uno, ¿quién es el que se está bautizando, hermanos? ¿Quién se está bautizando? ¿Quién se está bautizando? El Hijo se está bautizando. Y en ese momento que se bautiza, ¿qué acontece? El cielo se... Y luego el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Yo le pregunto, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Y ahora, ¿quién desciende? Y ahora, pregunto, luego una voz dice, este es mi hijo. ¿Quién es ese? Ajá, ¿y dónde está el Padre? Entonces, ¿cuántos hay? Es interesante ver cómo la misma Biblia da evidencias de tres diferentes. ¿Es el mismo con tres cabezas? No, queridos. Es un solo Dios. Tres, pero ¿cómo? Diferentes. Cada uno con un rol diferente y distinto en todo. ¿Sí? Miren, los invito a buscar Colosenses, por favor. Vayamos a Colosenses. Miren lo que dice Colosenses. Por favor, alguien que me lea. Vamos a leer varios versículos de Colosenses también. Colosenses capítulo 2. Por favor, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Colosenses capítulo 2,
versículo 8 y versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Ok, muy bien. Tengan cuidado, dice el apóstol Pablo, ¿de qué? De quién les habla, porque les pueden estar, ¿qué cosa? Diciendo cosas que no son, y hasta usando tradiciones, dice. Pero mira ahora el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Alguien que me lea el versículo 9, por favor? Sí. Mira, hermanos, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Porque en Él, ¿quién es Él? En Jesús, habita toda, ¿qué? La plenitud. ¿Cuánta es la plenitud, hermanos? Hermanos, ¿cuánta es la plenitud? Hermanos, todo lo que es la deidad. En otras palabras, ¿qué está diciendo, hermanos? ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Jesús es Dios. Pero, hermanos, el detalle es que muchos de ellos decían, no es posible. Inclusive, un señor llamado John Loughborough, también él estaba en contra de la doctrina. Y dice que fue introducida en la iglesia en la misma época cuando se adoraron las imágenes. Entonces, todos los mismos pioneros no creían en la Trinidad. Pero, hermanos, ¿se encuentra eso en la Biblia? Lo que estamos viendo, hay versículos que serios, delicados, que uno dice, bueno, ¿y esto cómo es? Cuando Jesús mandó a los discípulos y les dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde Él dice, toda autoridad me es dada en los cielos como en la tierra. Así que vayan, hagan discípulos, enseñándoles todas estas cosas y bautícenlos. Miren qué interesante. Y bautícenlos, ¿en qué cosa, hermanos? ¿En el nombre de quién? Del Padre. ¿De quién más? Del Hijo. ¿Y de quién más? ¿Cómo es eso? Por esa razón es que cabe preguntarse, ¿por qué no dice ahí que solo se debe de bautizar en el nombre del Padre? Si solo Él es el mayor. Hoy en día hay unos que andan diciendo, no, solo es el Padre. Solo es que, hermanos, pero la misma Biblia dice todas estas cosas. ¿Cómo es posible? Un día Jesús le estaban preguntando a Jesús y preguntando a Jesús y preguntando. Y entonces le dijeron a Jesús, a ver, Señor, le dice, Juan, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Le dice. Entonces Jesús le dice, ok, les voy a responder y van a saber con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes me responden primero, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era de los hombres o del cielo? ¿Qué respondieron los fariseos? Le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, bueno, ni yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Miren qué interesante, ¿eh? Pero ahí mismo entonces Él presenta esta parte de lo que quiero llegar. A ver, explíquenme, ya que tanto andan preguntando, ahora explíquenme ustedes a mí. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿de quién es el Hijo del Mesías? Dice. ¿De quién es el Hijo del Mesías? Les dijo. ¿De quién es el Hijo del Mesías? Y todos respondieron, de David. ¿De quién desciende el Mesías? Va a descender de David. Ajá, y como David en el Salmo dice él, le dijo, mi Señor
a su Señor. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Por qué le dice a mi Señor si es el Hijo? ¿Puede el Padre decirle a un hijo mi Señor? Más bien es al revés. El Hijo le debe decir al Padre, ¿qué cosa? Mi Señor. Pero mi Señor le dijo a su Señor, ¿qué cosa? Siéntate mientras pongo los enemigos como estrado de tus pies. Por esa razón, amados, hay tantos versículos que hablan de eso mismo. Pero el detalle en todo esto, ¿sabía usted que la hermana White nunca se pronunció en relación con eso? Nunca habló de eso. Nunca. Y cuando ella empezó a indagar y buscar lo maravilloso que era Jesús, entonces sucedió de que ella comenzó a ver ciertas cosas en Cristo Jesús. No aparece la palabra Trinidad tampoco. No aparece. No aparece. Ajá, y entonces, ¿cómo es eso? La gran mayoría de ellos venían de la religión conexión cristiana. ¿Y qué creían los de la conexión cristiana? ¿Qué creían? Primero, que solamente hay un Dios. Dios el Padre. Jesús no es Dios. Eso creían ellos. Además creían de que Jesús, como no era Dios, sino que Jesús era creado. En otras palabras, ellos eran arrianos. Cuando usted escucha la palabra arriano, es porque ellos no creen que Jesús es, ¿qué cosa? Es Dios. ¿Y qué es? Creado. Eso es ser arriano. ¿Está bien? Y además de eso, el detalle es de que también dentro de los pioneros habían metodistas. ¿Sabía usted? Habían bautistas. Habían de otras religiones, porque en ese tiempo no había, ¿qué cosa? No habían adventistas. Miller predicaba acerca del advenimiento, y cuando la gente empezó a estudiar y ver, ¡wow! Entonces empezaron a conocer de las doctrinas que habían en la Biblia y que esas doctrinas había que predicar y presentar. El detalle en todo, cabe mencionar de que es necesario de que para ese tiempo la gente entonces empezaron a estudiar, continuaron estudiando y encontraron verdades que había que rescatar. Una de las cosas que sí les quiero decir a todos, hermanos. Entonces, ¿cómo es que la iglesia adventista llega a creer y dentro de sus doctrinas está la Trinidad? No aparece en la Biblia la palabra Trinidad, ni tampoco los pioneros creían en la Trinidad. ¿Cómo es eso entonces? Amados hermanos, esta mañana me gustaría que buscaran Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios capítulo 4, y vamos a leer el versículo número 18. ¿Sí? Proverbios capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice Proverbios 4, 18? Alguien que me lo lea, por favor. Proverbios capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice? La senda de los justos es Sí. la luz de la aurora. Exacto. Va en aumento hasta llegar al pleno día. La senda de los justos es como, ¿qué cosa, hermanos? Como la luz de la aurora. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la luz de la aurora? Empieza como, hermanos, a brillar por poquitos, y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, hasta que, ¿qué cosa? Hasta que llega a ser su pleno día. Ese es lo que sucede en el día, ¿verdad que sí? Entonces, el detalle es que lo mismo es con la verdad. La verdad es, ¿qué cosa, hermanos? Progresiva. La verdad es progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a iluminar en algo y luego va poco a poco enseñando, ¿qué cosa? Toda la verdad. Me acuerdo cuando yo era pequeño, no era adventista yo del séptimo día, y me iba a meter en aquellos tiempos, hoy ya no, hoy los niños no saben de eso,
Pero en aquellos tiempos, cuando yo era pequeño, habían cines, salas de cines. Y yo me metía a los cines y todo, y andaba en eso, ver películas y eso. El detalle, lo que quiero llegar es que como ahí todo es, ¿de qué color, hermanos? Mire, ya saben, ¿verdad? Lo que es un cine, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es oscuro ahí adentro, ¿sí? Para poder proyectar la película, ¿sí? El detalle es que cuando uno sale, ¿sí? Cuando uno sale de ahí, ¿cómo está el día? ¿Cómo pone la cara uno? Sí, así, todo así. Porque el sol es. Pero los que están afuera, al pleno día, yo le pregunto, ¿cómo andan? Normal. ¿Por qué? Porque poco a poco la luz les ha ido resplandeciendo, les ha ido dando. Y eso es lo que sucede con la verdad. La verdad, cuando llega, primero impacta, toca, llena, pero lo va uno capacitando, que a medida que uno va estudiando y poco a poco va avanzando, entonces uno va, ¿qué cosa? Conociendo el todo. Quiero invitarlos, por favor, miren lo que dice. Volvamos por favor a Colosenses, pero ahora capítulo 1, por favor. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1. Pero mire, vamos a leer, por favor. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo, primero el versículo 12. Por favor. ¿Qué dice? Colosenses 1:12. ¿Qué dice? Miren, hermanos, ¿qué cosa dice Pablo que debemos de dar, hermanos? ¿Debemos de dar qué cosa? Gracias. ¿A quién? Mire, al Padre. Al Padre, ¿por qué? Por las cosas que ha hecho por nosotros, la herencia que nosotros tenemos. Mire ahora el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Miren, hermanos, ahora, miren lo que pasa, ¿sí? Porque ahora el Padre lo que nos ha hecho, ¿qué ha hecho? Que por medio de Jesús nos ha dado libertad de las tinieblas. Y ahora pertenecemos a ¿qué cosa? Al reino de ¿quién? ¿Al reino de quién, hermanos? Del Hijo. Y lo interesante en esto es que ahora está el Padre y está también ¿quién cosa? El Hijo. Pero miren lo que sigue diciendo Colosenses capítulo 1. Pero ahora, versículo 14, por favor, versículo 14. ¿Quién me lee el 14, por favor? Miren, hermanos, ¿quién es el que nos da perdón de pecados? ¿Por quién tenemos salvación? Por el Hijo. Dios Padre, el Hijo. Pero mire lo que dice ahora el versículo, ahí mismo, Colosenses 1, pero el versículo 15 y verso 16. Y a esto quiero llegar. ¿Qué dice el versículo 15 y versículo 16, hermanos? Sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primero de todas las criaturas, de la creación. Pero mira el versículo 16. El versículo 16 es poderoso. ¿Y qué dice?
Porque por Él todas las cosas que fueron creadas. De las que hay en el cielo, como las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas, ¿por quién, hermanos? Por Él. Y para, yo le pregunto entonces, ¿es Jesús creador? ¿Quién fue el que habló y todo existió? Sí, Dios, pero ¿Dios quién? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Dice aquí que es el Hijo. Dice aquí que es el Hijo. ¿Qué hace el Hijo? Hermanos, de que Él habló y las cosas existieron. Es interesante. Quiero ir terminando, hermanos, porque la hermana White, después ya de 1890, ya ella empezó a escribir libros en los cuales llaman la atención. ¿Sí? En el libro del evangelismo, ella, en la página 446, ella dice: hay tres poderes vivientes en el trío celestial: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más adelante, ya por el año 1901, ella escribió: los eternos dignatarios celestiales son Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Posteriormente, cuando ella escribió el deseado de todas las gentes, ella puso en la página 625, dijo, se refirió al Espíritu Santo allí de la siguiente manera: el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Luego, ella puso allí, en eso, en relación con Jesús, dijo: Jesús no solo como igual a Dios, sino como preexistente y existente por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que todas las cosas fueran y en la eternidad de Dios, ya Jesús, ¿qué cosa? Ya Jesús existía. Y no solo eso quiere decir, sino de que Él mismo tiene, ¿qué cosa? Vida en sí mismo. Por eso Jesús dijo: yo pongo mi vida por ustedes, ¿para qué cosa? Para volverla a tomar. Y es allí donde podemos ver otra cosa también. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué cosa? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es allí, queridos, donde nosotros podemos encontrar de que en Jesús realmente también podemos tener no solo vida, no solo salvación, sino que también Él es Dios. El Espíritu Santo se ha movido desde los tiempos y ha existido desde los tiempos antiguos, hermanos. ¿Qué opina usted? ¿Ha existido el Espíritu Santo? Hay personas que dicen que no, pero déjeme decirle, vayamos a Génesis, y quiero ir terminando ya. Quiero ir terminando. Miren lo que dice Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y mire lo que dice el versículo número 2. Por favor. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Mire qué interesante lo que dice la Biblia allí. Y la tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas, ¿qué hacían, hermanos? Estaban sobre la faz del abismo. Y solo el Padre estaba en ese momento moviéndose. Amén, hermanos. ¿Así dice la Biblia? Mire qué interesante. ¿Y quién, hermanos? Y el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hacía?
Hermanos, desde los tiempos antiguos ha estado el Espíritu Santo. Desde el tiempo atrás el Espíritu Santo ha sido. Pero si vamos a Hechos capítulo 2, encontramos que el Espíritu Santo descendió con poder. ¿Y qué cosa hizo? Y llenó a todos los hombres. El Espíritu Santo no es una fuerza. Ya les leí de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Por eso es parte de todo esto. Y el último versículo, vayamos por favor a 2 de Corintios. Y aquí sí va a ser un asunto interesante. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, por favor. 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13. Unos tienen ese versículo, otros no lo tienen. Unos tienen versículo 14, otros tienen versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? 2 de Corintios, capítulo 13. Miren lo que dice. La gracia del Señor Jesús. El amor de quién, hermanos? De Dios. ¿Y la comunión de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. ¿De cuánto estamos hablando, hermanos? Amados hermanos, por eso, queridos, es importante que nosotros veamos esa parte importante en todo esto. Quiero terminar, como les dije, leyendo ya ahora sí, en el libro del Evangelismo, página 446, que dice: el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, Él es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Así que, amados hermanos, hemos podido ver por qué la Iglesia Adventista tomó entre sus creencias el qué cosa, lo que es la creencia de la Trinidad. Creemos en un solo Dios, pero representado en qué cosa, hermanos, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay muchos más versículos, pero debido al tiempo, hermanos, no podemos tocarlos. Que Dios me los bendiga, que Dios sea con ustedes y que la paz de Dios llene sus corazones.